Capítulo 1. Mientras la princesa Isabela paseaba por los pasillos del castillo, no podía evitar la sensación de que le faltaba algo. Estaba cansada de las interminables lecciones de etiqueta, de la constante presión por ser perfecta y de las asfixiantes reglas que gobernaban cada uno de sus movimientos. Anhelaba aventuras y libertad, una vida más allá de los muros de palacio. Un día, mientras paseaba por el ala este del castillo, se fijó en un viejo y extraño libro que había en una estantería polvorienta. Lo abrió y, para su sorpresa, descubrió un pasadizo secreto. Era un túnel estrecho y poco iluminado que serpenteaba bajo el castillo y conducía a quién sabía dónde. Isabela no pudo resistir la tentación. Cogió una linterna y se adentró en el pasadizo. El aire fresco y húmedo la envolvió, y el sonido de sus pasos resonó en los túneles. A medida que se adentraba en la oscuridad, sentía una emoción mezclada con miedo. De repente, oyó un ruido detrás de ella. Se giró, pero no había nada. Se encogió de hombros y siguió caminando, pero el ruido persistía, cada vez más fuerte y persistente. Acelera el paso, pero también lo hace el ruido. Finalmente, echa a correr con el corazón palpitante por el miedo. Cuando estaba a punto de perder la esperanza, el pasadizo se abrió a una enorme caverna subterránea. En el centro de la caverna había un pequeño estanque de agua cristalina, rodeado de setas brillantes y plantas extrañas y exóticas. Y allí, sentado en una roca junto al estanque, había un viejo y sabio mago. El mago sonrió a Isabela y le hizo señas para que se acercara. «Bienvenida, joven princesa», le dijo. «Has tropezado con un lugar de gran poder y magia. ¿Qué te trae por aquí?» Isabela se quedó muda, pero el mago pareció leer sus pensamientos. «Ah, ya veo», dijo. «Buscas aventura y libertad, y te sientes atrapada por la vida que se ha elegido para ti. No estás sola, querida. Muchos jóvenes sienten lo mismo. Pero ten cuidado. El camino que has elegido no es fácil. Habrá peligros y dificultades en el camino. ¿Estás segura de que estás preparada para esto?» Isabela dudó un momento, pero luego pensó en la emoción y la alegría que había sentido hasta entonces. «Sí», dijo con firmeza, «estoy preparada». El mago volvió a sonreír. «Muy bien, pero recuerda, el viaje en el que te embarcas no puede tomarse a la ligera. Debes ser valiente, fuerte y decidida si quieres tener éxito. Buena suerte, princesa Isabela». El mago desapareció en una nube de humo e Isabela se quedó sola en la caverna. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El pasadizo secreto le había abierto un mundo de posibilidades y estaba decidida a explorarlo al máximo. Capítulo 2. Cuando la princesa Isabela salió de la caverna subterránea, se encontró en un denso bosque que nunca antes había visto. Nunca se había aventurado fuera de los muros del castillo, y el bosque le parecía vasto y desconocido. Sin embargo, siguió caminando, con la esperanza de encontrar el camino de vuelta al castillo o de tropezar con algo interesante. A medida que caminaba, los árboles se hacían más espesos y las sombras más profundas. La luz del sol que se filtraba entre las hojas se convirtió en una sombra moteada y empezó a sentir una sensación de inquietud. El bosque estaba en silencio, excepto por el susurro de las hojas y el ocasional chasquido de una ramita. Mientras caminaba, la princesa Isabel empezó a darse cuenta de que estaba perdida. No sabía por dónde ir ni cómo volver. No tenía comida ni agua y la noche se acercaba rápidamente. El miedo se apoderó de su corazón y se preguntó si lograría salir del bosque con vida. Al caer la noche, la princesa Isabela tropezó con un claro en el bosque. En el centro del claro había una cabaña pequeña y destartalada, con el tejado caído y las paredes cubiertas de musgo. Una luz parpadeaba en la ventana e Isabela se preguntó si habría alguien dentro. Se acercó y llamó a la puerta. Para su sorpresa, abrió una anciana. Estaba encorvada y arrugada, pero tenía un rostro amable y los ojos brillantes. «Por favor, señora», dijo la princesa Isabel. «Estoy perdida en el bosque y no tengo a dónde ir. ¿Puede ayudarme?» La anciana sonríe y le da la bienvenida. Le dio una comida caliente y una cama cómoda para dormir. Por la mañana, la princesa Isabel se despertó fresca y dispuesta a continuar su viaje. La anciana le dio indicaciones y le deseó buena suerte. La princesa Isabela se puso de nuevo en camino.
agradecida por la amabilidad de los desconocidos. Se había perdido en el bosque, pero sabía que encontraría el camino. Tenía un nuevo sentido del propósito y de la determinación, y estaba preparada para enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara. Capítulo 3. La princesa Isabela continuó su viaje por el bosque, siguiendo las indicaciones de la anciana. El camino serpenteaba entre los árboles y se encontró con otros viajeros. Al principio, la princesa Isabela desconfió de los extraños. Le habían enseñado a ser cautelosa con los que no conocía, especialmente en entornos desconocidos. Pero a medida que se relacionaba con ellos, se dio cuenta de que eran amables y generosos, dispuestos a compartir con ella comida, agua e historias. Una pareja de ancianos la invitó a descansar con ellos a la sombra y compartió con ella su pan y su queso. Un grupo de jóvenes comerciantes que viajaban a un pueblo cercano la llevaron en su carro y le contaron sus aventuras. Un pastor le ofreció una taza de leche fresca de sus cabras y le dio consejos sobre cómo navegar por el bosque. A través de estos encuentros, la princesa Isabel aprendió que había gente buena en el mundo y que la bondad podía encontrarse en los lugares más inesperados. Agradeció la generosidad de estos desconocidos y empezó a ver el mundo bajo una nueva luz. Mientras continuaba su viaje, la princesa Isabel sabía que siempre recordaría la amabilidad de aquellos desconocidos y se prometió a sí misma que les devolvería su generosidad, siendo tan amable con los necesitados como ellos lo habían sido con ella. Finalmente, tras varios días de viaje por el bosque, la princesa Isabel vio las torres de su castillo alzándose a lo lejos. Aceleró el paso, ansiosa por volver a casa y contar sus aventuras a su familia. Al entrar por las puertas del castillo, la princesa Isabel se sintió orgullosa y realizada. Se había aventurado más allá de los muros del castillo y había descubierto un mundo de bondad y generosidad que nunca antes había conocido. Y sabía que siempre guardaría con cariño los recuerdos de su viaje por el bosque y la amabilidad de los extraños que había conocido por el camino. Capítulo 4. Mientras la princesa Isabel se reintegraba a su vida en el castillo, la perseguía la persistente sensación de que no estaba completa. Siempre había sabido que era adoptada, pero nunca había sentido la necesidad de cuestionar su pasado. Sin embargo, ahora no podía evitar la sensación de que le faltaba algo. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, encontró una habitación oculta. Estaba cerrada, pero algo la atrajo hacia ella y forzó la cerradura con facilidad. Dentro descubrió un viejo libro polvoriento, lleno de cartas y documentos que insinuaban un pasado oculto. Al leer las páginas, la princesa Isabel se sorprendió al descubrir la verdad sobre su pasado. No era en absoluto una princesa, sino la hija de un humilde granjero que había muerto cuando ella era joven. Sus padres adoptivos la habían acogido y criado como si fuera suya, ocultándole la verdad de sus humildes orígenes. Al principio, la princesa Isabel se sintió desolada por esta revelación. Siempre se había creído destinada a la grandeza, y ahora esa ilusión se hacía añicos. Pero al pensar más en su pasado, se dio cuenta de que sus orígenes humildes no eran una debilidad, sino una fortaleza. Había superado grandes obstáculos para convertirse en la persona que era hoy, y eso era algo de lo que sentirse orgullosa. Con esta nueva sensación de determinación, la princesa Isabel se dispuso a descubrir más cosas sobre su pasado. Viajó a su lugar de nacimiento y se reunió con viejos amigos y familiares que le contaron historias sobre sus padres y su sencilla forma de vida. Descubrió que su padre había sido un miembro respetado de la comunidad, conocido por su honradez y amabilidad, y que su madre había sido una tejedora con talento. A través de estas historias, la princesa Isabel se dio cuenta de que su pasado no era algo de lo que avergonzarse, sino algo que abrazar. Puede que no hubiera nacido princesa, pero tenía el valor, la inteligencia y el corazón de una, y eso era lo único que importaba. Al regresar al castillo, la princesa Isabela sintió una paz y una satisfacción que nunca antes había sentido. Sabía que siempre estaría agradecida por la verdad sobre su pasado y que la guiaría en todos sus proyectos futuros. Capítulo 5. Ahora que la princesa Isabel sabía la verdad sobre su pasado, sentía como si se hubiera quitado un peso de encima. Ya no la atormentaba la sensación de estar incompleta y se sentía más segura de sí misma que nunca. Pero a pesar de esta nueva confianza,
seguía teniendo dudas e inseguridades de vez en cuando. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, se cruzó con una niña que se esforzaba por llevar una pesada cesta de manzanas. La princesa Isabel se ofreció a ayudarla y la niña aceptó agradecida. Mientras caminaban juntas, la niña le preguntó a la princesa Isabela sobre su vida en el castillo y la princesa se encontró abriéndose a la joven de una forma que rara vez hacía con otras personas. Mientras hablaban, la princesa Isabela se dio cuenta de que la joven tenía muchas de las mismas luchas y dudas que ella. Sentía que siempre estaba intentando cumplir las expectativas de todo el mundo y le preocupaba no ser nunca lo suficientemente buena. La joven le confesó que ella sentía lo mismo y que a menudo se sentía invisible para los demás. Esta conversación quedó grabada en la memoria de la princesa Isabel mucho después de que la joven se marchara. Se dio cuenta de que, a pesar de su privilegiada vida como princesa, seguía luchando contra los mismos demonios internos que los demás. Empezó a darse cuenta de que su pasado y su posición no la definían y que era ella quien debía crear su propio destino. Con esta nueva percepción, la princesa Isabel empezó a ver su vida y sus luchas desde una nueva perspectiva. Empezó a ver sus luchas internas como parte de su viaje, en lugar de como una debilidad que debía ocultar. Empezó a abrirse más a los demás y a compartir sus propias luchas con la esperanza de ayudarles a sentirse menos solos. Al hacerlo, la princesa Isabel descubrió que tenía un don para ayudar a los demás. Empezó a pasar más tiempo en la aldea, trabajando con los necesitados y escuchando sus historias. Se dio cuenta de que ayudando a los demás se ayudaba a sí misma. Y al hacerlo, se convirtió en una verdadera princesa, no solo en título, sino en espíritu. Y así, la princesa Isabel siguió luchando de vez en cuando con dudas e inseguridades, pero sabía que estas luchas formaban parte de su viaje y que enfrentándose a ellas, podía ayudarse a sí misma y a los demás a encontrar su propia fuerza interior. Capítulo 6. La princesa Isabel llevaba una vida de comodidades y privilegios en el castillo desde que tenía memoria. Pero cuando llegó la noticia de que su amado padre, el rey, había caído enfermo, todo cambió. La única cura conocida para su enfermedad era una rara flor que crecía en una tierra lejana, y la princesa Isabel sabía que tenía que embarcarse en un peligroso viaje para encontrarla. Se armó de valor y emprendió el viaje, acompañada por un pequeño grupo de leales caballeros. El viaje fue traicionero, con un terreno peligroso, bestias salvajes y un clima impredecible. La princesa Isabel nunca había estado tan lejos de la seguridad del castillo, y pronto descubrió que su viaje era mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. A medida que los días se convertían en semanas, el grupo se enfrentaba a una serie de retos que ponían a prueba sus límites. Tuvieron que cruzar un río embravecido, escalar una montaña traicionera y atravesar una densa jungla llena de peligrosos depredadores. A pesar de las adversidades, la princesa Isabel seguía decidida a encontrar la rara flor que salvaría la vida de su padre. Por el camino, formó un profundo vínculo con sus compañeros de viaje. Compartieron historias y se rieron juntos, y ella se encontró más segura que nunca de su fuerza y apoyo. Llegaron a ser como una familia para ella, y sabía que no podría haber hecho el viaje sola. Finalmente, después de muchas semanas agotadoras, llegaron a la tierra donde crecía la rara flor. Pero su búsqueda aún no había terminado. La flor estaba custodiada por una poderosa hechicera, que exigió que la princesa Isabel se enfrentara a una serie de pruebas para demostrar su valía. Con la ayuda de sus caballeros, la princesa Isabel superó las pruebas y obtuvo la rara flor. Ella y sus compañeros emprendieron el viaje de regreso al castillo, con el ánimo levantado por el éxito de su búsqueda. A su regreso, la princesa Isabel pudo administrar la cura a su padre, que pronto se recuperó de su enfermedad. Fue aclamada como una heroína por todo el país, y su viaje le había enseñado que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. A partir de ese día, la princesa Isabel fue conocida no solo como princesa, sino como una valiente y decidida aventurera que se había enfrentado a grandes retos y había salido victoriosa. Capítulo 7. Tras un largo y peligroso viaje, la princesa Isabel y sus compañeras regresaron por fin a la seguridad del castillo. El reino había estado esperando ansiosamente su regreso,
y las puertas del castillo estaban abiertas de par en par para darles la bienvenida a casa. Nada más entrar, la princesa Isabel fue recibida con abrazos y vítores por parte de su familia y amigos. Habían estado muy preocupados por ella y se alegraron mucho de verla sana y salva. Pero incluso mientras celebraba su regreso, la princesa Isabel sentía una sensación de inquietud. El viaje la había cambiado de un modo que no alcanzaba a comprender y le costaba adaptarse a la cómoda vida del castillo. Pasó los días reflexionando en silencio, tratando de dar sentido a sus sentimientos. Se dio cuenta de que el viaje le había enseñado su propia fuerza y resistencia, y que ya no quería que la definieran únicamente por su condición de princesa. Empezó a buscar nuevas experiencias y retos, a animarse a probar cosas nuevas y a explorar el mundo más allá de los muros del castillo. Descubrió su amor por el arte y la música, y empezó a pasar más tiempo con la gente común del reino, aprendiendo sobre sus vidas y sus luchas. A pesar de la desaprobación de algunos de los miembros más tradicionales de la corte real, la princesa Isabel se mantuvo fiel a sí misma y siguió persiguiendo sus pasiones con determinación y valentía. Con el tiempo, se convirtió en una líder querida y respetada por derecho propio, conocida por su sabiduría, compasión y dedicación a la gente del reino. Nunca olvidó las lecciones que había aprendido en su peligroso viaje y seguía agradecida a los compañeros que la habían apoyado a lo largo del camino. Al contemplar el reino desde los muros del castillo, la princesa Isabel supo que por fin estaba en casa, en un lugar donde podía ser fiel a sí misma y marcar la diferencia en el mundo. El final.